Siempre hubo algo que quise lograr, construir con mis propias manos un dron de alas batientes capaz de despegar del suelo y mantenerse estable en el aire. Sabía que no sería sencillo, estaba intentando replicar uno de los tipos de vuelo más demandantes del mundo natural. Era una meta que no había conseguido con mis modelos anteriores, y lograrlo significaría demostrar que un robot bioinspirado realmente podría volar utilizando solo alas batientes y un sistema construido casi por completo de forma artesanal. Fueron meses de pruebas, errores e ideas equivocadas. Muchas veces el mecanismo simplemente no funcionaba, otras veces el peso arruinaba todo el diseño, pero cada fallo me ayudó a entender mejor el problema y acercarme poco a poco a un tipo de dron que muy pocas personas han intentado desarrollar dentro del mundo maker. Esta es solo una parte de la historia detrás de uno de los proyectos más ambiciosos y fascinantes que me he propuesto construir. La idea de construir uno de estos robots siempre me pareció fascinante, especialmente después de analizar artículos científicos y mecanismos inspirados en aves e insectos. Sin embargo, aunque ya había conseguido pequeños avances en proyectos anteriores, todavía no lograba resultados suficientemente buenos como para incorporar un sistema de control remoto funcional y estable. Uno de los mayores problemas era el mecanismo de transmisión de movimiento. Necesitaba ser lo suficientemente ligero para no comprometer el vuelo, pero al mismo tiempo lo bastante resistente y eficiente como para soportar las altas frecuencias de aleteo sin destruirse en el proceso. Podría haber diseñado engranajes desde cero, pero existía una limitación importante: el dinero. No tenía acceso a impresión en resina ni a procesos industriales avanzados como injection molding, así que necesitaba adaptarme a componentes comerciales reciclados y trabajar con lo que tenía disponible. Eso implicaba experimentar constantemente con engranajes, ejes y configuraciones mecánicas hasta encontrar una combinación ligera, eficiente y capaz de transmitir la mayor cantidad posible de energía desde el motor hacia las alas, porque al final todo dependía de ellas. Las alas serían las responsables de generar el empuje suficiente para levantar por completo el robot, y cualquier pequeño error en su diseño podía marcar la diferencia entre un sistema que apenas vibraba y uno que realmente consiguiera volar. Fue en el camino de construir un UAV de 4 alas cuando empecé a reutilizar engranajes provenientes de servomotores. Desde ese momento tenía claro que tarde o temprano podrían servir para proyectos mucho más avanzados, y este era el momento de comprobarlo. Esos engranajes de nylon ya contaban con varias etapas de reducción, algo esencial para disminuir la velocidad del motor y aumentar el torque disponible para el batido de las alas. Sobre el papel parecía perfecto, pero en la práctica todavía quedaba un largo camino de pruebas. Pasé meses experimentando entre proyecto y proyecto, intentando encontrar la mejor combinación posible entre sustentación, resistencia al aire, frecuencia de aleteo y amplitud del movimiento de las alas. Cada modificación cambiaba por completo el comportamiento del sistema. Los primeros prototipos eran bastante rudimentarios, y siendo sinceros, en esta etapa ni siquiera buscaba que el robot volara perfectamente. Mi principal objetivo era comprobar si el mecanismo sería capaz de soportar la potencia del motor, sin calentarse demasiado o destruirse en el intento. Después de incontables pruebas, llegué a una conclusión. Necesitaría 3 engranajes para lograr la reducción adecuada y 2 adicionales para generar el movimiento oscilante de las alas. Era la configuración más ligera y simple que podría fabricar con las herramientas y materiales que tenía disponibles. Para la estructura decidí utilizar madera balsa, un material extremadamente ligero y fácil de trabajar a mano. En las zonas más críticas añadí pequeños refuerzos de fibra de carbono para aumentar la rigidez sin incrementar demasiado el peso total del sistema. Las alas fueron probablemente una de las partes más difíciles de optimizar. Construí muchísimas versiones utilizando diferentes tamaños, geometrías y materiales. Las alas grandes producían un empuje excelente, pero también incrementaban muchísimo la resistencia al aire, haciendo que el sistema perdiera eficiencia. Por otro lado, las alas demasiado pequeñas requerían frecuencias de aleteo muy altas para generar sustentación, lo que terminaba provocando vibraciones indeseadas en toda la estructura.
Incluso cambios mínimos podían alterar por completo el comportamiento del robot. Un ligero incremento en el peso de la membrana o de las venas estructurales hacía que el motor se calentara más, reduciendo además la frecuencia de batido de las alas. Necesitaba encontrar un equilibrio extremadamente preciso. Poco a poco, recopilando datos después de cada prueba, comencé a entender qué configuraciones funcionaban mejor y a vislumbrar la configuración más eficiente que había conseguido hasta ese momento. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables, especialmente cuando el funcionamiento del proyecto depende directamente de ellos. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables. Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido. Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. Todo el sistema funcionaría con una batería de 3,7 volts de una sola celda. No tenía demasiadas opciones si quería mantener el peso lo más bajo posible. Utilizar baterías de mayor voltaje, como 8,4 o 12,6 volts, habría incrementado considerablemente el peso, además de añadir más complejidad electrónica al sistema. En cuanto al motor, el mejor rendimiento lo obtuve con un cordless 8520, acompañado de una batería de 100 mAh. Las primeras pruebas de vuelo las realicé utilizando una cuerda que mantenía suspendido parcialmente el dron en el aire. En ese entonces, todavía controlaba el sistema con un servotester y un pequeño driver que transformaba la señal PWM en mayor o menor voltaje. Eso se traducía directamente en una mayor o menor frecuencia de aleteo, afectando también la amplitud del movimiento de las alas. Conecté la batería, encendí el servotester y giré lentamente el potenciómetro, y entonces ocurrió: lograba volar. Aunque fueran apenas unos segundos. Después decidí añadir la batería y el sistema de control a distancia para comprobar si realmente sería capaz de levantar toda esa carga adicional. Y efectivamente, conseguía levantar el peso completo únicamente mediante el batido de las alas. Para alguien que había pasado incontables horas estudiando este tipo de sistemas experimentales, aquello era increíble. Sentía que estaba entrando en ese pequeño grupo de personas que realmente intentaron construir este tipo de robots y lograron hacerlos volar, porque sí, son muy pocos. Lo siguiente sería probarlo en un campo abierto y descubrir cuánto podría ascender realmente. Sabía perfectamente que no podía exigir demasiado a la pequeña caja de engranajes, así que decidí no incorporar todavía un sistema de control activo. En lugar de eso, opté por estabilizar el dron de manera pasiva, tal como había explorado en proyectos anteriores, utilizando superficies estabilizadoras similares a velas o dampers aerodinámicos. Esta vez decidí colocar solamente uno en la parte superior. La propia resistencia aerodinámica generada por las alas inferiores ayudaría a mantener estable el sistema, o al menos esa era la idea, por lo que añadir un tercer estabilizador solo habría significado más peso innecesario, una idea que surgió prácticamente sobre la marcha, mientras el tiempo avanzaba y el proyecto seguía evolucionando. Para el despegue añadí una pata extra formando una especie de trípode ligero. Las otras dos patas eran simplemente las mismas varillas de fibra de carbono que formaban parte de las alas. Finalmente llegó el día. Era una tarde soleada, con bastante viento, algunas personas curiosas a lo lejos y varios pájaros cruzando el cielo. Primero realizaría un vuelo corto para verificar si el sistema realmente funcionaba o si todavía necesitaba modificar el centro de masa
o la longitud del estabilizador. Me dirigí al campo de pruebas, con una mezcla enorme de emoción y una tensa expectativa. Coloqué el dron en posición, aumenté ligeramente el throttle y ahí estaba, volando. Solo fueron unos pocos segundos, apenas unos centímetros del suelo, pero ya tenía la confirmación que necesitaba. El dron era estable. Entonces decidí aumentar todavía más la potencia para descubrir si realmente lograría alcanzar aquello que había imaginado durante tantos meses. Tomé aire por un instante y subí el throttle. Lo vi elevarse lentamente, cada vez más alto. Ya estaba encima de mí, estable, dejándose llevar parcialmente por el viento y rotando ligeramente sobre su eje debido a las pequeñas asimetrías inevitables de unas alas y mecanismos fabricadas completamente a mano. Seguirlo con la cámara se volvió un reto enorme, especialmente porque estaba grabando completamente solo, pero en ese momento nada más importaba. Allí estaba, suspendido sobre mi cabeza. Cuando llegó el atardecer, guardé todo para regresar a casa. Por dentro no podía dejar de sonreír y pensaba en el vuelo que acababa de presenciar, en cómo algo que durante meses solo existió entre cálculos, pruebas fallidas y noches de experimentación, finalmente había conseguido despegar del suelo y mantenerse en el aire. Y, curiosamente, así funcionan este tipo de proyectos. El momento en el que algo funciona no marca el final, sino el inicio de nuevas preguntas. Mientras regresaba a casa, ya imaginaba futuras versiones, mecanismos más eficientes, alas más ligeras y nuevas formas de mejorar la estabilidad y el control del sistema, porque ahora sabía algo importante: era posible. Estos proyectos existen únicamente gracias al apoyo que generan estos videos, así que si quieres que continúe desarrollando ideas poco comunes, robots experimentales y proyectos radicales como este, puedes apoyar dejando un comentario, compartiendo el video o uniéndote al canal. También puedes hacerlo directamente mediante el botón de gracias o a través de Patreon. Sin más, queda despedirme. Sigan adelante y nos vemos en el próximo proyecto.